alazana. En esta clase haremos la introducción al libro de Números y la numeración de Israel. Esta serie de lecciones trata sobre algunos de los asuntos y temas importantes del libro de Números, Bemidbar, el nombre más antiguo de Números, el cuarto libro de la Torá. Es el quinto de las reuniones. Números es uno de los 5 libros que describen la numeración de las legiones de Israel. Más tarde, Números se hizo conocido por la cuarta palabra en la oración inicial, que es Bemidbar. El nombre Números proviene de la Septuaginta. Números forma una transición entre Vayikra, Levítico, y Devarim, Deuteronomio. El libro de Números trata principalmente de las leyes y la historia del santuario, en hebreo Mishkan, durante los años del desierto. Es más que una crónica de hechos, es también una interpretación de estos eventos. El Mishkan o el tabernáculo, el santuario y más tarde el templo sirvieron como un sustituto permanente de la experiencia de los israelitas en el monte Sinaí. El santuario era móvil, pero cumplía el mismo propósito que el monte Sinaí. Con el santuario en medio del campamento, el monte Sinaí permanecería con los israelitas y su presencia se movería siempre con ellos. Así como Israel acampó alrededor de la montaña, ellos acamparían alrededor del santuario del Mishkan, numerados, acampados y dispuestos alrededor de su presencia. El libro de Números, Bemidbar, contiene mandamientos para salvaguardar el santuario. El libro también contiene instrucciones sobre cómo las tribus debían acampar alrededor del santuario. Hay instrucciones sobre cómo los sacerdotes debían desmantelar y transportar el santuario, y también vamos a ver cómo el libro incluye varias leyes que destacan el llamado a Israel a ser santo, Kadosh, preparado, separado y limpio para mantener la pureza. Entre las instrucciones dadas en el desierto, estas son las específicas que abordará esta serie de lecciones. Por ejemplo, el censo de las tribus, el orden del campamento, la prueba de los celos, una lección muy interesante, los votos de Nazareo, la bendición sacerdotal y los ritos de la vaca alazana. Veamos ahora la numeración de Israel. El agrupamiento o numeración comenzó después del levantamiento del santuario, Mishkan o tabernáculo. Moisés enumeró a todos los hombres en edad militar de 20 años en adelante por afiliación tribal. El total numerado fue de 603.550 hombres, lo que probablemente representó a millones de personas en la nación en su conjunto. Las fuentes rabínicas citan diferentes opiniones en cuanto al propósito de la numeración, como por ejemplo, para demostrar el crecimiento milagroso de la nación desde los 70 hombres que bajaron a Egipto hasta el número que salió. Cada persona individual tenía derecho a beneficiarse de la atención personal de Moisés y de Aarón, y así hacerlos sentir que ellos eran parte de aquello que estaba aconteciendo. Las tribus tenían que estar debidamente organizadas. La numeración era necesaria porque estaban a punto de comenzar una campaña militar para poseer una tierra, y Dios estaba reuniendo sus legiones, su ejército. Esta numeración infiere una población total de quizás 2 o 3 millones de personas, incluyendo hombres, mujeres y niños. La numeración de Israel mostró el crecimiento milagroso de la nación, de 70 hombres contados que entraron en Egipto a cientos de miles de hombres que salieron. ¿Cómo existió una población tan grande en un desierto infértil y árido? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? Uno supondría
que la tierra no produjo lo suficiente para que ese número de personas viviera en un ambiente semejante. Algunos argumentan que desierto no significa desierto, sino un lugar deshabitado. Considerando dónde está el monte Sinaí en la península arábica, la palabra podría significar tanto desierto como deshabitado. Se puede referir también a un páramo. Los israelitas fueron alimentados milagrosamente tanto con el maná del cielo como con codornices, así como agua de una roca. La palabra midbar, que significa desierto, también es medaber, que significa hablar. ¿Cuándo suele hablar Dios a los seres humanos? Cuando están en el desierto. Ejemplo, el desierto es donde fue Elías cuando Jezabel lo perseguía. Esto implica que lo que verdaderamente alimentaba a Israel era la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Mateo 4:4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios habla a las personas, recuerde esto, cuando están en el desierto. Y una cosa muy importante es que usted a través de estas lecciones va a ver la aplicación a nuestra vida diaria. Qué importante es recordar que Dios nos habla cuando estamos pasando por desiertos. Amén. Veamos ahora el censo de las tribus. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo, Mishkan, de reunión, en el día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Números 1, del 1 al 3. Ahora, la primera numeración había contado a la nación como un todo, reconociendo las diferentes tribus. Este próximo censo los contó según sus tribus. Ahora, ¿cuál es la distinción entre la numeración y el censo? Hasta que el tabernáculo, Mishkan, se estableció como el punto central de la vida en Israel, el énfasis en la afiliación tribal podía haber llevado a fricciones, celos, contiendas y divisiones. Hoy en día hay decenas de miles de denominaciones y cada una de ellas cree que tiene el monopolio de la verdad. La gente tiende a enorgullecerse de su afiliación a una tribu, hasta que Dios está en medio de ellos. Una vez que se estableció el santuario, el Mishkan, la afiliación tribal podía ser saludable dentro de los roles de función de la tribu. Las tribus sirvieron para establecer el tabernáculo, el Mishkan, la adoración de Yahweh como central en la nación. Las tribus eran distintas solo en términos de sus roles que jugarían por el bien de la unidad nacional. El punto de partida es Jesús crucificado y resucitado. En el antiguo pacto, correctamente, Jesús está, su sombra y su tipología también allí en el desierto, como descubriremos en las próximas clases. Las denominaciones particulares cumplen distintos roles, pero todas las denominaciones deben exaltar a Jesús. La cultura de hoy se centra en la tribu, raza, afiliación política, etc. Este enfoque conduce a conflictos y divisiones. La cultura tiende a reflejar cómo opera la iglesia. La presencia de Dios entre las personas debe ser el enfoque. Hoy en día, muchos están demasiado preocupados por saber de qué tribu son, en lugar de centrarse en establecer el tabernáculo, el Mishkan caído de David. Dice la palabra de Dios en Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. La afiliación tribal tiene un propósito, pero primero se debe establecer algunos fundamentos antes de que se puedan abordar esas otras facetas importantes.
Aunque hablando de diferentes temas, Yeshua, Jesús, abordó lo que es más importante cuando dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Centrarse en otros asuntos antes de buscar primero el reino de Dios tiende a dividir, en lugar de unir a las personas. Si Dios va a estar en medio de una tribu de creyentes, no puede haber lucha ni división. No se usaron herramientas de hierro en la construcción del templo. ¿Por qué? Veamos esto. Tubal-Caín fue el primero registrado en fabricar herramientas de bronce y de hierro. Génesis 4:22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Pero Tubal-Caín trajo todas estas herramientas y en realidad lo que él estaba fabricando eran armas de guerra, eran cosas que Dios no quería asociar con su templo, con su Mishkan, con su tabernáculo, el lugar de su morada. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la paz. Y Tubal-Caín no representaba eso. Estos implementos hechos por Tubal-Caín no eran herramientas de labranza, tampoco de música, sino armas de guerra para ser usadas contra el pueblo de Dios. La contienda y la división son parte de los hombres carnales. A los hombres carnales solo se les puede dar leche, porque si se pelean por leche, ¿qué harían con la carne? Primera de Corintios 3 del 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esto es una enseñanza muy poderosa para la iglesia del Señor Jesús en este tiempo en la tierra. No hay uno mejor que el otro, simplemente partes de diferentes tribus con diferentes asignaciones, pero el centro es nuestro Dios. Diga amén. Una vez que se establece el santuario, el Mishkan, y Dios está en medio, las personas deben comprender su función y comprometerse a cumplir con su propósito. Algunos componentes del tabernáculo se destacan sobre otros. Si una persona tuviera un pase de acceso completo, por ejemplo, al tabernáculo del Antiguo Testamento, sin temor a la muerte, entonces 9 de cada 10 personas querría ver el arca del pacto. Es poco probable que alguien quiera concentrarse en los pequeños broches de bronce y oro que sujetan las cortinas. Sin embargo, el tabernáculo no fue considerado un ejad, uno, en su función y propósito hasta que esos broches estuvieron en su lugar haciendo lo que se suponía que debían hacer. ¿Entiende usted eso? Todo tenía que estar en su lugar, aún hasta el más mínimo detalle, los broches de bronce que sujetaban las cortinas para que el tabernáculo, el Mishkan, estuviese considerado completo, ejad, uno, una entidad completa. ¿Entienden eso? Ahora vamos a hablar sobre la tribu de los levitas. En el censo, los levitas no fueron contados porque no salieron a la guerra. Los levitas habían demostrado su lealtad a Dios después del incidente del becerro de oro, incluso dando muerte a los involucrados en la idolatría. Los levitas fueron elevados al estado de ser la propia legión de Dios, por así decirlos, los guardaespaldas del Señor. Dice la Escritura, solamente no contarás la tribu de Leví, y este fue el Padre hablando y dando instrucciones. Ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen.
Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo, Mishkan, ¿recuerda?, haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Eso está en Números 1, del 49 al 51. Entonces, los levitas se convirtieron en los guardaespaldas que salvaguardaban la santidad de Dios. La distinción de los levitas se demostró de esta manera. Serían contados por separado y de una forma diferente al resto de la nación de Israel. Serían asignados para proteger el santuario, el Mishkan y el patio. El campamento de los levitas rodearía el tabernáculo, el Mishkan, y el resto de las tribus de Israel acamparían alrededor de ellos. Era el deber de los levitas salvaguardar lo que era santo como una barrera literal o de guardaespaldas. A las familias levitas les fue dada la tarea de desmantelar y transportar el santuario o el Mishkan. A los no levitas se les prohibió acercarse porque podían morir si se acercaban durante este proceso. Incluso cuando estaba desarmado, el santuario de Dios era santo y separado. Hoy los cuerpos de los creyentes son su templo y aún necesitan ser santificados. El pueblo de Dios está en el exilio, esparcido entre las naciones, pero un día Dios gobernará y reinará en Jerusalén. Diga amén. Cuando lo haga, los suyos subirán a Jerusalén para adorar y celebrar las fiestas. Ahora, esparcidos entre las naciones, es aún más crítico mantener el templo, nosotros, santo, para que su nombre no sea profanado entre las naciones. La palabra de Dios dice: los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del Mishkan, del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Eso está en Números 1, 52 y 53. Vemos que los levitas actuaban como un resguardo o guardaespaldas alrededor del palacio del rey. Ellos, los levitas, debían prevenir y proteger a los no levitas de entrar en contacto con los vasos sagrados, incluso si ocurría accidentalmente. Debían salvaguardar, shamar, porque se debe mantener la santidad. Dios no necesita protección, pero su santidad debe ser guardada. Dios quería morar en medio de personas que no eran santas y no quería erradicarlas en el proceso. Entonces, parte de la protección de los levitas era prevenir incluso la muerte accidental de otras personas que se querían por negligencia, por curiosidad o accidentalmente querían acercarse al Mishkan. Vemos, por ejemplo, que a Adán se le dijo que trabajara y guardara el jardín. Los querubines, el hebreo jerubim, fueron asignados para proteger el camino al árbol de la vida cuando Adán no hizo su trabajo. También se colocaron los jerubim sobre la cubierta caporet del arca del pacto. Y así, con esta pequeña introducción, llegamos al final de esta primera lección del curso de las cenizas de la vaca alazana, y le digo, prepárense para este viaje a través de la historia en las páginas de este libro tan y tan importante.